Amós nunca fue un hombre conocido más allá de los polvorientos límites de Tecoa. Nacido y criado entre los pastos resecos y las higueras que exigían paciencia y precisión, creció alejado de los debates religiosos de Jerusalén y distante de los altares pomposos del reino del norte. Era hijo de gente común y nieto de nadie importante. Tenía los pies agrietados por el calor del suelo y las manos endurecidas por el mango del cayado. Vivía días largos, comenzando antes del sol y terminando cuando la última oveja reposaba. Su ropa era siempre la misma, gastada y remendada con lo que sobraba. Sabía medir la llegada de la lluvia por el olor de la tierra y reconocía el humor de los animales solo por el sonido que emitían. No tenía sueños grandiosos, ni buscaba posición ni reconocimiento. Amós era el tipo de hombre que los poderosos no veían y que los religiosos no escuchaban. Y sin embargo, el cielo lo conocía profundamente, como si ya esperara el momento exacto para sacarlo hacia algo que él jamás habría osado imaginar. El pueblo de Tecoa respetaba a Amós, pero nadie lo seguía. No era un líder, ni tenía vocación para ello. Era reservado, de habla comedida y presencia discreta. Prefería el campo al mercado, el silencio al debate, y solo iba a la ciudad cuando necesitaba vender higos o cambiar lana por aceite. Tenía el hábito de hablar con Dios, no en oraciones largas, sino en pensamientos simples, preguntas, lamentos, agradecimientos, todo lanzado al viento mientras caminaba por las colinas con el rebaño. Era un hombre observador. Sabía cuando una hoja cambiaba de color fuera de época y percibía cuando una oveja empezaba a apartarse del grupo incluso antes de que diera señales claras. Y, aunque era silencioso, llevaba dentro de sí una inquietud antigua, como si algo en el mundo estuviera fuera de lugar. A veces escuchaba historias de viajeros que pasaban por allí, relatos de fiestas en Samaria, de injusticias contra los pobres, de sacerdotes que se vendían a los nobles. Cuando oía eso, Amós guardaba silencio, pero sus ojos pesaban como si cada palabra tocara algo que él intentaba ignorar. Aquella mañana, todo parecía normal, al menos por fuera. El cielo estaba limpio, sin nubes. Las ovejas estaban inquietas, pero nada inusual para la época de calor. Amós se había levantado temprano, como siempre, y siguió con el rebaño hacia el pie de las colinas. Mientras caminaba, mantenía los ojos atentos, pero su mente parecía atrapada en otra cosa. Había dormido mal, despertando varias veces durante la noche, con la sensación de que algo lo llamaba por su nombre. No era una voz audible, ni un sueño claro. Era una presencia, una impresión extraña de que, aún solo, no estaba solo. Amós intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o al viento frío de la madrugada, pero la molestia persistía. Había una presión ligera, pero constante, como si el aire a su alrededor estuviera más denso. Cuando se detuvo para beber agua en un pozo poco profundo, notó que el sonido del viento había cesado. Ninguna hoja se movía, ni un solo sonido. El silencio era tan intenso que el ruido de su propia respiración sonaba extraño, como si algo en el mundo hubiera hecho pausa sin aviso. A la hora del descanso, alrededor del mediodía, Amós se sentó bajo una higuera, el mismo lugar donde solía parar cada día. Partió un trozo de pan, lo mojó en el agua tibia del cántaro e intentó comer. Pero el estómago estaba extraño, como si estuviera vacío y lleno al mismo tiempo. El viento que antes había cesado, ahora regresaba, pero lo hacía de manera diferente. Giraba en torno al árbol en movimientos circulares, haciendo que las hojas cayeran sin dirección definida. El calor aumentaba, pero no era un calor natural. Era como si brotara de su interior un fuego atrapado a la altura del pecho. Miró a su alrededor buscando alguna explicación, tal vez una tormenta, algún animal, alguien escondido. Nada, solo campo, piedras y silencio. De repente, las ovejas que pastaban tranquilas, empezaron a agruparse en silencio, apiñadas unas contra otras, como si presintieran que algo estaba mal.
Y fue entonces cuando Amós comprendió. Algo invisible había llegado. Algo que no provenía del valle, ni del cielo, ni de la tierra. Era como si el propio tiempo hubiera detenido su curso para escuchar lo que Dios estaba a punto de decir. Amós se levantó despacio, sintiendo las piernas pesadas. No sabía si era el cansancio del día o algo más, pero todo su cuerpo parecía responder a un peso que no era físico. El cayado, que siempre lo acompañaba con ligereza, ahora pesaba más al sostenerlo. Intentó dar unos pasos, pero el suelo parecía distinto, no a la vista, sino al tacto. La tierra bajo sus sandalias se sentía más firme de lo normal, casi como si se hubiera convertido en piedra, incluso donde antes solo había polvo. El aire tenía un olor metálico, como hierro mojado, algo que no pertenecía a ese lugar. El instinto de pastor le decía que regresara, reuniera al rebaño y se marchara. Pero algo más, mayor, silencioso, casi sin forma, lo retenía allí. Miraba a su alrededor y no veía nada, pero sabía que algo lo miraba de vuelta. Y no era una presencia maligna, ni tampoco reconfortante. Era una autoridad, una clase de presencia que no pide permiso, simplemente existe, llenándolo todo con una intensidad imposible de describir. Entonces, sus ojos se fijaron en un punto del horizonte, un sitio donde no había más que rocas y arbustos secos. Pero en ese instante, ese punto pareció brillar de forma casi imperceptible. No era luz común, ni reflejo del sol. Era un resplandor que no hería la vista, pero atravesaba el alma. Amós no podía apartar la mirada, como si algo allí se le estuviera revelando solo a él. Y entonces vino un sonido. No era el de una trompeta ni un trueno, era como un lamento grave que surgía de todas las direcciones al mismo tiempo. No era audible para los oídos, sino para el espíritu. Y junto con él, una certeza invadió su mente. Aquello era un llamado. No había palabras, pero el mensaje era claro: levántate porque ha llegado la hora de hablar. Amós no entendía cómo lo sabía, pero lo sabía. Era como si el propio aire se hubiera inclinado ante la voluntad de un Dios que no se presentaba con explicaciones, sino solo con autoridad. Amós no escuchó palabras audibles, pero era como si cada célula de su cuerpo recibiera una orden. No se trataba de oír, sino de saber. Supo que debía alejarse de la higuera y dirigirse a un lugar más abierto. Sus pies empezaron a moverse sin que él decidiera. No había terror en su rostro, pero sí un temor distinto, aquel que solo se experimenta en presencia de lo sagrado. El aire parecía denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Cruzó lentamente un campo bajo, deteniéndose ante un claro que ese día lucía más amplio de lo habitual. El cielo seguía despejado, pero el entorno había cambiado. El silencio ya no era un silencio común, sino como si el mundo entero contuviera la respiración. Hasta las hojas que caían al suelo parecían posarse sin emitir ruido, y allí, de pie, solo, comprendió, ya no era solo Amós, el pastor. Dios lo había apartado para algo que escapaba a su comprensión. Entonces vino el peso. No uno físico, sino espiritual. Una fuerza invisible descendió sobre él como un manto espeso, rodeando sus hombros, su mente y el centro de su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin tristeza. Su cuerpo entero empezó a temblar, no de frío, sino de algo mucho más grande. Amós cayó de rodillas, no por devoción consciente, sino porque ya no podía mantenerse en pie. No sabía si estaba siendo probado, llamado, elegido, o todo eso al mismo tiempo. El suelo frente a él parecía latir como un tambor silencioso. Y entonces, dentro de él, resonó una frase que no provenía de la mente, sino del espíritu. Alzaré mi voz por medio de tu boca. Ve. No sabía hacia dónde, ni cómo. No había mapa, ni plan, solo la certeza de que el cielo había invadido la tierra en ese momento, y que él ya no era un hombre común. Amós, el pastor de Tecoa, había sido apartado. Amós permaneció arrodillado varios minutos. El tiempo allí parecía distinto, ni rápido ni lento, simplemente suspendido. Su cuerpo temblaba,
pero no de debilidad, sino como si estuviera siendo reorganizado por dentro. Respiraba con dificultad, como quien acaba de correr una gran distancia. Poco a poco, la presión en sus hombros empezó a ceder, pero no desapareció por completo. Era como si algo hubiera sido depositado dentro de él y ahora viviera allí. Cuando finalmente logró ponerse de pie, las rodillas le dolían y los ojos ardían. Miró a su alrededor y todo parecía igual, las rocas, el pasto, los árboles. Pero por dentro sabía, nada volvería a ser igual. El claro donde había estado se había convertido en un altar invisible, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Amós se limpió el rostro con la manga de la túnica y guardó silencio. No había música, ni visión, solo un envío. Como si hubiera sido marcado por dentro. El regreso al rebaño fue silencioso. Las ovejas estaban inquietas, como si también hubieran percibido algo. Algunas lo observaban fijamente, como si reconocieran una presencia inexplicable. Él las guió de vuelta con calma, pero con una firmeza que no tenía esa mañana. El paisaje se veía igual, pero sus ojos ahora veían distinto. La higuera donde se había sentado horas antes lucía más pequeña. Los campos que siempre parecían seguros, ahora solo eran un punto de partida. Al llegar a casa, Amós lavó sus pies, comió un poco de pan, pero no habló con nadie. Se sentó a la puerta del corral y contempló el cielo. La sensación interna no disminuía. De hecho, parecía crecer. No había escuchado un nombre, pero sabía su destino, Israel. Y con esa certeza vino también un temor profundo, no de fallar, sino de hablar lo que nadie quería oír. La voz que lo llamó no le pidió opinión, solo obediencia. La noche cayó lentamente, pero Amós no entró en la casa. Permaneció afuera, escuchando los sonidos del campo e intentando comprender lo ocurrido. No descendió ninguna luz del cielo, ni apareció ningún ángel, solo ese silencio persistente y un peso nuevo en su interior, como si cada parte de su ser hubiera despertado. Intentó ponerlo en palabras, pero no pudo. Era como tratar de describir un viento invisible que cambia el rumbo del polvo en el suelo. Mientras el resto del pueblo se preparaba para dormir, Amós seguía allí, con la mirada fija en la nada. La sensación de envío no era romántica, sino angustiante, pues junto al llamado vino también el entendimiento de que sería rechazado. No habría honor ni acogida. Le esperaba confrontación, incomodidad y aislamiento. Y aún así, en su interior, había algo más fuerte que el miedo, una obediencia de la que no sabía el origen. En algún momento de la madrugada, finalmente se acostó, pero sin conciliar el sueño. Permanecía mirando el techo oscuro de la cabaña, escuchando el canto de los grillos y el crujir de la madera seca, y fue allí, en ese absoluto silencio, que todo volvió a suceder, como si el momento en el claro se reprodujera dentro de él. El corazón se aceleró sin razón, y un calor recorrió su columna. Amós cerró los ojos e intentó calmarse, pero entonces vio, no con los ojos físicos, sino con el entendimiento. Imágenes rápidas y nítidas de un altar cubierto de oro, manos repletas de monedas, niños hambrientos, mujeres de mirada vacía, sacerdotes brindando con vino. No eran sueños, sino realidades. Y por último se vio a sí mismo de pie en medio de una plaza, hablando con voz firme, mientras rostros a su alrededor se volvían con desprecio. Se incorporó de la estera de paja sudando frío. No había escape. El cielo había hablado. Al salir el sol, Amós no esperó a nadie. Se levantó, lavó su rostro con agua fría del cántaro y se puso su túnica de trabajo como si fuera un día más en el campo. Pero sabía que no lo era. No había planes ni discursos preparados, solo un impulso inquebrantable de obedecer. Tomó su cayado, una bolsa con pan seco e higos y partió sin rumbo. Ni él mismo sabía a dónde iba, solo que debía andar. Cada paso sellaba un compromiso. El campo de Tecoa, tan familiar y seguro, ahora le resultaba pequeño para lo que llevaba dentro. Caminaba sin mirar atrás, como quien ha sido arrancado de su hogar y ya no pertenece a él.
Había un silencio interno, pero no vacío, sino lleno de presencia, como si Dios caminara a su lado sin pronunciar palabra. Y eso bastaba. Al transitar los senderos secos hacia el norte, Amós sentía un tipo de dolor que no provenía del cuerpo, sino de otra índole, mezcla de nostalgia y duelo, como si enterrara su antigua vida a cada paso. No sabía qué diría al llegar, no tenía nombres ni direcciones, pero su corazón ardía con cada injusticia que había escuchado. Recordó los relatos de los mercaderes sobre Samaria, sus palacios, sus fiestas, su hipocresía. Siempre los había oído en silencio, pero ahora esas palabras regresaban como denuncias que pedían ser pronunciadas. Y aunque no poseía facilidad de palabra, algo en él decía que no sería él quien hablaría, sino Dios. Y eso le atemorizaba más que todo, pues entendía el peso de comunicar lo divino. Cuando las primeras edificaciones surgieron en el horizonte, Amós sintió un nudo en el estómago. No era un miedo común, sino repulsa. Aún a lo lejos, la vista parecía artificial. Todo muy limpio, pulido y ordenado, pero sin vida. Las casas altas con columnas esculpidas y telas finas en las ventanas contrastaban con el polvo de los caminos por donde había venido. Al acercarse, vio hombres riendo en voz alta, mujeres ataviadas con oro y niños corriendo con frutas exóticas. Pero también observó a otros, sucios, flacos, silenciosos, en las esquinas de las plazas, casi invisibles. Ese contraste le dolía profundamente. La ciudad parecía haber olvidado a los invisibles y se había conformado con el falso brillo de la riqueza. Allí, la justicia no era un derecho, sino un privilegio de unos pocos. Entró en la ciudad como quien no tenía lugar allí. Nadie lo conocía, pero todos parecían conscientes de que era distinto. La gente lo miraba de reojo, desconfiada, quizá por su ropa humilde o por la mirada que no se apartaba de lo injusto. Quizá era su presencia misma. Amós no hablaba, pero su silencio incomodaba. Recorrió las calles como quien inspecciona un campo de batalla. El olor a incienso se mezclaba con la carne asada, y risas vacías resonaban desde los patios lujosos. En cierto punto se detuvo. Frente a él, un grupo de sacerdotes oficiaba un ritual junto a un altar lleno de ofrendas costosas. Todo era hermoso, todo teatral. Pero Amós sabía que allí no había Dios, sino vanidad, apariencia y comercio disfrazado de fe. Apretó el cayado con fuerza. No sabía qué sucedería, pero entendía que ya no podía callar. En medio de una calle angosta, rodeada de puestos de frutas y telas, Amós se detuvo. No había gentío, ni escenario, solo algunos comerciantes conversando, ricos en carruajes y un niño cargando jarras de agua. Pero algo le dijo: ha llegado el momento. Sintió opresión en el pecho, respiró con dificultad y las manos le sudaron. Alzó la mirada al cielo y habló sin gritar, con voz grave que parecía brotar de la tierra misma. El Señor ruge desde Sión y hace oír su voz desde Jerusalén. Un hombre volvió la cara, luego dos, luego tres. El silencio se extendió como onda. En segundos, todas las conversaciones cesaron. Sabía quién era aquel hombre cubierto de polvo de camino, pero todos sintieron que algo fuera de lo normal ocurría, como si un rayo invisible atravesara la ciudad. Amós prosiguió, sin guión ni plan, convertido en canal de las palabras que fluían como torrente. Comenzó denunciando los pecados de naciones vecinas, Damasco, Gaza, Tiro, y el público escuchó con cierto alivio, incluso con sonrisas disimuladas, pues siempre es más fácil aplaudir el juicio ajeno. Pero luego, al cambiar el tono del discurso, dirigió la sentencia hacia Israel. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel, y por 4 no retiraré el castigo. La gente quedó paralizada, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Habló de jueces corruptos, de ventas fraudulentas en los mercados, de explotación de los pobres y de fiestas religiosas vacías. Aquellas palabras no provenían de su mente, sino de la eternidad. La ciudad, que antes lo ignoraba, ahora no podía apartar la mirada. Algunos murmuraron:
Otros retrocedieron discretamente. No sabían por qué, pero una fuerza invisible los retenía. Cuando Amós empezó a llamar vacas de Basán a las mujeres ricas, comparando su vida de lujo con la opresión de los pobres, los rostros cambiaron. Era una provocación directa. Exhibía todo el sistema, comerciantes, líderes religiosos y familias nobles, sin piedad. Hablaba con indignación, pero también con tristeza, como si sintiera él mismo el dolor de los invisibles. La ciudad, antes intocable, se vio desnuda ante Dios, y Amós era el espejo que nadie quería afrontar. Al enterarse de aquel alboroto, el sacerdote Amasías salió a buscarlo. Lo halló cerca de la entrada del templo de Betel, rodeado de un grupo inquieto. Su semblante manifestaba autoridad y desdén. Se acercó y dijo con tono altivo: «Ve a predicar al sur. Aquí no se te quiere». Pero antes de que Amós respondiera, el ambiente cambió. El silencio volvió, denso. La mirada de Amós, firme hasta entonces, adquirió aún más intensidad. La voz, ni hacer sin levantar, lo encaró y exclamó: «No soy profeta, ni hijo de profeta. Soy pastor de ovejas y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó del campo y me dijo: ve, y yo vine». Amasías sintió por un instante algo que nunca antes había experimentado: temor del Señor. La réplica de Amós no fue una defensa, sino un recordatorio de que Dios elige a quien quiere, y que ni títulos ni templos impiden que su voz se alce. El rostro de Amasías se enrojeció, no acostumbrado a menos aún por un hombre cubierto de polvo y olor a animal. Antes de que pudiera replicar, Amós continuó, con una autoridad que parecía provenir de otro mundo, profetizando contra el sistema de Betel. Anunció que aquel templo erigido en arrogancia sería abandonado, que los hijos de Amasías caerían a espada, que su esposa sería humillada y él moriría fuera de su tierra. Un pesado silencio envolvió a los presentes. Incluso los más escépticos sintieron el aire transformarse. Amasías no respondió, solo se alejó, tragando su orgullo con un sabor amargo que jamás había probado. Tras ese enfrentamiento, nadie se atrevió a acallarlo directamente, pero tampoco lo escuchaban de verdad. La gente lo evitaba. Comerciantes apartaban la mirada, sacerdotes susurraban entre sí y los influyentes cruzaban la calle para no cruzar su presencia. Amós seguía recorriendo las calles, observando los rostros vacíos, los altares colmados, los platos rebosantes y las miradas hambrientas. Hablaba solo cuando la opresión regresaba a su pecho. Entonces sus palabras eran como cuchillas, pero con lágrimas contenidas. No odiaba a aquellos a quienes reprendía, sino que los amaba con un amor doloroso, pues sabía lo que les aguardaba si no escuchaban. Era difícil llevar una verdad que nadie quería oír, como gritar en el vacío y solo escuchar el eco de la propia voz. El tiempo transcurría lentamente, como si cada hora pesara más que la anterior. Amós notaba un desgaste espiritual en su cuerpo, una fatiga distinta a la del trabajo físico, nacida del enfrentamiento constante con la indiferencia. Al caer la noche, se acostaba en silencio, bajo el cielo, preguntándose a Dios si todo tenía sentido. No recibía respuestas, solo la misma certeza silenciosa que lo había impulsado hasta allí. Era como si el propio Dios estuviera en duelo junto a él. Y aunque sin respuestas, Amós sabía que no podía regresar, pues quien ha sido apartado por Dios para ver, ya no puede cerrar los ojos. La misión era convencer, sino proclamar, aun cuando nadie aplaudiese ni aceptase. Así permaneció, solo entre muchos, invisible entre los visibles, pero escuchado por los cielos. En una madrugada sin luna, llegó la última visión. Amós yacía afuera de la ciudad, con el manto sobre el cuerpo y la cabeza apoyada en una piedra. El sueño no llegaba. El silencio era tan profundo que distinguía el latido de su corazón. De pronto, el aire cambió, no con viento, sino con presencia.
Con los ojos cerrados, abrió la mente, vio un campo con un muro torcido, a punto de derrumbarse. Ante él, una mano sostenía una plomada, el sencillo instrumento de albañil para medir la verticalidad. La mano no temblaba, y la voz, inaudible, dijo: «Medí, y está fuera de nivel». La imagen fue clara. El pueblo, el culto, la justicia, todo se había desviado. Ya no era acusación, sino sentencia. Cuando la visión se desvaneció, Amós abrió los ojos, respiró hondo y no lloró. La misión estaba casi cumplida. Se levantó en la oscuridad, con el cuerpo pesado pero sin vacilar. Recorrió la ciudad dormida, cruzó calles que antes lo habían ignorado y se detuvo una última vez frente al templo, que ahora lucía pequeño, sin brillo, casi irrelevante. Alzó la vista hacia las estrellas y sintió el silencio del cielo, no como ausencia, sino como expectación de lo ya dicho. Comprendió que Dios no volvería a hablar con palabras, sino con consecuencias. A partir de ese momento, no predicaría más en voz alta, no por desistimiento, sino porque su obra había concluido. Lo que debía ser dicho, fue dicho, y las semillas habían sido sembradas. Aunque nadie las hubiera oído, la tierra las había recibido, el cielo las había registrado, y los cielos no olvidan. Amós se dio la vuelta, descendió la colina y desapareció de la ciudad, sin despedidas ni homenajes, solo un hombre con pies polvorientos y hombros marcados por un peso que solo los elegidos conocen. Nadie sabe con certeza a dónde fue Amós después de ese día. Algunos dicen que volvió a Tecoa y vivió en paz entre las ovejas y las higueras, como si nada hubiera pasado. Otros afirman que siguió caminando de ciudad en ciudad, sin volver a ser escuchado, pero siempre observado. Lo cierto es que desapareció tan silenciosamente como llegó, sin aviso, sin ruido, sin gloria. Pero su ausencia no fue un borrado, sino una presencia callada que flotaba sobre quienes lo oyeron, aunque fingieran olvidarlo. De vez en cuando, alguien pronunciaba sus palabras en voz baja, como repitiendo algo vivo aún. Y poco a poco, la incomodidad que dejó su voz se convirtió en memoria, y la memoria en advertencia. Porque nadie que verdaderamente escuchó a Amós volvió a vivir igual. Sus palabras quedaron grabadas, no en piedra, sino en conciencia. La plomada, el río de justicia, las vacas de Basán, metáforas que no abandonaron nunca la mente del pueblo. Su mensaje no fue amenaza, sino espejo, un grito para despertar a una generación que confundió prosperidad con aprobación, religión con intimidad, poder con propósito. Y aunque todo aparentara volver a la normalidad tras su partida, la ciudad ya no era la misma. El templo seguía de pie, pero vacío por dentro. Los ricos proseguían en su jolgorio, pero con miradas inquietas. Y el cielo estaba en silencio, aguardando, pues cuando Dios habla y nadie escucha, no repite, observa. Y aquel que un día fue solo un pastor, ahora era el recordatorio de que Dios puede escoger a cualquiera, en cualquier momento, para decir lo que nadie quiere oír. Con el tiempo la gente dejó de mencionar a Amós. Su nombre desapareció de los mercados, de los corredores del templo, de las mesas de los influyentes. Pero lo que dijo nunca se borró. A veces alguien soñaba con su voz. Otros, al presenciar una injusticia, sentían un peso inexplicable, como si ojos invisibles los observaran. Y hubo quienes, sin admitirlo, cambiaron discretamente, dejaron de explotar, devolvieron lo robado y pasaron a orar en silencio. En lugar de ostentar su fe, el eco de sus palabras continuó rondando las estructuras, no como amenaza, sino como recordatorio. Dios sigue viendo, y aunque todo parezca igual, Él aún mide los muros con la plomada de su justicia. Nadie volvió a ver a Amós, y tal vez eso formara parte del plan, pues lo que llevaba no debía recordarse como hombre, sino como voz. No una voz humana, sino la voz del cielo que a veces habla por bocas cubiertas de polvo. No hubo despedida, ni gloria, ni final hermoso. La historia simplemente cesó.
como llama que se extingue sin viento, pero deja olor a humo en la ropa durante días. Y aún hoy, quien escucha con atención percibe su estela. El día en que el cielo tocó la tierra, no hubo truenos ni ángeles visibles, sino un pastor, un silencio cargado, un Dios que no necesitó platea y un pueblo que, aun habiendo escuchado todo, sigue fingiendo que nada pasó. Pero quien tiene oídos sabe que aquel día nunca terminó.